La viruela del mono es una enfermedad producida por un virus que hace parte de una serie de virus que afectan a los humanos y al hombre. El más conocido era la viruela, que desapareció en los años 80. Este que afecta a los micos y era conocido en el África Occidental. Y el virus de la vacuna, a partir del cual se produjo las primeras vacunas y que le dio el nombre a este tipo de producto médico y que sigue siendo útil para prevenir tanto la viruela como la viruela del mico. Este nuevo brote tiene como especial que se ha diseminado por fuera de África, fundamentalmente entre hombres y entre hombres que tienen sexo con otros hombres. En Europa y en América eventualmente. En Colombia se han reportado 12 casos y están en seguimiento. La mayoría de ellos han sido adquiridos fuera del país por personas que estuvieron de viaje. Es una enfermedad que puede producir adicionalmente fiebre y lo más característico son las lesiones de piel que forman lesiones rojas que van creciendo, forman luego vesículas como la varicela y eventualmente pústulas, es decir, unas vesículas más grandes y que usualmente, al menos en este brote, se han asociado con muy baja mortalidad, es decir, en realidad es una enfermedad poco letal. El principal problema son las lesiones cutáneas y los síntomas que pueden producir, que eventualmente pueden incluir ganglios grandes, fiebre, malestar general, dolor de cabeza, etc. En realidad sí estamos frente a la posibilidad de una nueva pandemia. El comité que hizo esa votación no se puso de acuerdo en qué grado de severidad se encontraba, así que el director de la OMS tomó la decisión de acceder a este paso, que lo que hace es decirle a las naciones, por favor, tomen pasos en términos de salud pública para tratar de controlar esta enfermedad en la medida en que eso sea posible. Vale la pena decir que es muy difícil controlar la enfermedad por varias razones. La primera es que el tiempo de incubación es bastante prolongado, que va hasta 2 o 3 semanas, usualmente alrededor de una semana. ¿Qué quiere decir eso? Que cuando yo pesco un paciente, probablemente él se infectó una semana atrás y por lo tanto ese tiempo ha podido pasar para diseminarse la enfermedad. Segundo, el grupo más expuesto, el grupo que más ha sido afectado por la enfermedad, ha sido hombres que tienen sexo con hombres. Y eso significa que esta enfermedad puede interpretarse como una enfermedad de transmisión sexual, lo cual aún no ha sido catalogado de esa forma, por un lado. Por otro lado, puede dar lugar a discriminación. Y tercero, puede ser identificada usualmente en personas que asisten a clínicas de salud sexual, personas que asisten por este tipo de atenciones, lo cual hace un poco más complejo identificarlos, hacer la red de seguimiento y eventualmente controlar la enfermedad. El riesgo que corre cualquier país en el mundo occidental donde haya cierto grado de libertad sexual es que siga habiendo la transmisión, porque eventualmente la actividad sexual o el contacto estrecho que se asocia con la transmisión de la enfermedad seguirá continuando y, como decía, es muy difícil de detener, controlar y evitar digamos, este tipo de diseminación de la enfermedad. Adicional a la vacuna, que aún no la tenemos, hay dos medidas que son fundamentales. Uno es el conocimiento que tengan las personas a partir de su riesgo. Como he mencionado, por cosas del destino, en esta ocasión los grupos de riesgo involucrados son hombres homosexuales, hombres que tienen sexo con otros hombres. Entonces es muy importante que la comunidad de hombres homosexuales sean conscientes de ese riesgo para no tener actividades sexuales o no tener contactos estrechos con personas que tengan lesiones en la piel, es decir, que los que puedan tener esa viruela del simio eventualmente, especialmente si están de viaje, para que limiten su actividad sexual o sus contactos con personas que puedan tener esas lesiones de piel. El segundo es para la población general, en el sentido de darles a entender que el riesgo para la población general es bajo, que por supuesto también le puede dar a otras personas, no solamente a estos grupos de riesgo, sino en realidad se ha documentado en hombres, niños y mujeres sin ningún otro factor de riesgo, excepto estar en cercanía de personas que han tenido la enfermedad. Y el tercer papel es darle el poder a los médicos, a la comunidad médica, a los servicios de salud para poder hacer el diagnóstico correcto. Existen varias vacunas que son efectivas contra la viruela del mono.
La vacuna, que esa hace parte de estos virus familiares, protege contra la viruela y hubo muchas personas vacunadas antes de los años 70 o hasta los años 70 y protege también contra la viruela del mono. Algunos estudios sugieren que la protección puede estar alrededor del 85% o más. Es decir, ya existen vacunas. Las vacunas son de virus vivos atenuados y tienen buenos niveles de efectividad y de seguridad, es decir, que vamos mucho más adelante que COVID. El problema es que la cantidad de vacuna disponible para las pocas compañías farmacéuticas que lo producen alrededor del mundo sigue siendo muy limitada. El ministerio anunció que a través del fondo rotatorio está tratando de evaluar la posibilidad de comprar la vacuna, pero como decía, la vacuna, al menos en grandes cantidades, va a estar disponible mucho más tarde en el año 2022 y probablemente en el año 2023 si el brote continúa en la tendencia que tiene hasta ahora. Probablemente el reto más importante es que si esto no se convierte en los próximos meses en una pandemia como tal, la posibilidad de entrada del virus al país va a ser inminente, así que el reto más importante va a sostener toda esta serie de medidas en el tiempo. Esta es la última versión de un virus que viene de los animales, una zoonosis se denomina eso, y que tiene el riesgo de volverse pandemia. Sin embargo, el mensaje en COVID, como en la viruela del simio, es que esto puede suceder en cualquier momento, en cualquier lugar del mundo y alcanzar a toda la población. Y eso debe hacernos a nosotros pensar como raza, como sociedad, o como gobierno, eventualmente en un país como Colombia, cuáles son las estrategias a través de las cuales. Entonces, uno están las estrategias estatales de prepararse, tener un grupo de gente preparada, definida para generar estrategias que rápidamente logren lograr esas estrategias de salud pública que controlen o limiten la diseminación de ese tipo de enfermedades. Y el segundo, y quizás más importante, es esa conciencia colectiva de raza, de sociedad, de que esto es un problema ecológico, de lo que hacemos hoy en el Amazonas, de la destrucción que hacemos de los hábitats naturales, de los comercios que hacemos de animales en razones legales o eventualmente en razones ilegales, afectan la naturaleza y nos ponen en contacto con una serie de animales, virus, bacterias, etcétera, que en otras condiciones podríamos no haber tenido y que de ahí es de donde surgen estas zoonosis, es decir, un riesgo latente para la sociedad por nuestra interacción constante con el medio ambiente, especialmente con el problema que tenemos ahora de cambio climático, etcétera, que nos llama a ser mucho más conscientes de nuestra relación con ese medio ambiente. Universidad Nacional de Colombia, proyecto cultural, científico y colectivo de Nación.